Buenas tardes a todos, bienvenidos al acto de defensa oral y pública de la tesis para optar al grado de Magíster en Políticas y Estrategias de la licenciada Laura Silvina Kiss, sobre el tema Implementación estratégica para la educación superior técnica en instituciones dependientes de universidades nacionales. Caso de estudio, Tecnicatura Superior en Computación dependiente de la Universidad Nacional del Sur, bajo la dirección de la Magíster Silvina Díaz y la doctora María Marta Formichela. Los actos de defensa de tesis son muy importantes para el departamento, por lo que estamos contentos hoy de poder llevar adelante una nueva defensa que representa la culminación de muchos años de trabajo de nuestros estudiantes de posgrado, en este caso de Laura. Así que agradecemos a todos por su presencia y en especial al jurado, a quien voy a presentar. El jurado está integrado por la doctora Miriam Vergés, quien es profesora titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por la doctora María José Lopetegui, quien es profesora titular de la Universidad Salesiana, y por el licenciado Ricardo Gutiérrez, quien es profesor extraordinario consulto de la Universidad Nacional del Sur y es el rector de esta casa de estudios. El acto de defensa consiste en la exposición ininterrumpida por parte de la tesista para luego dar el espacio a preguntas y comentarios de los jurados. Así que, Laura, te escuchamos atentamente, adelante. Bien. Bueno, a ver. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, Laura. Bien. Lo único se me corrió. Ahí está. Bien, como ya saben, soy Laura Ques, soy profesora en la... Perdón, a ver, se me desacomodó la pantalla, ahí está. Soy profesora en la Tecnicatura Superior en Computación de la Escuela Superior de Comercio, dependiente de la Universidad Nacional del Sur, desde hace aproximadamente 17 años. Durante este tiempo fue intrigándome más y más todo lo concerniente a la titulación de nuestros egresadas y egresadas, Miren que no me responde, ahí está, disculpen. Bien, la carrera era conocida como una carrera con título oficial, no obstante a la hora de consultar por su número de resolución ministerial, este número no era conocido, tampoco se aseguraba su inexistencia y en ocasiones lo que se obtenía era en realidad el número de resolución por parte del Consejo Superior correspondiente al acto de creación de la carrera. De esta manera fue preocupándome más el tema cuando noté que podía estar en juego la validez nacional del título de nuestros estudiantes. Para el año 2014 aproximadamente hay un cambio de gestión en la escuela que pone la atención en la necesidad de mejora de la tecnicatura y en la situación ante la validez, los requerimientos de validez nacional. En el año 2017 surge la convocatoria FONIETP del INET, para proyectos de investigación individual, y ahí veo la oportunidad de presentar el caso de la tecnicatura, analizándolo en el contexto de la Ley de Educación Técnico-Profesional. La propuesta fue aceptada y con eso vino mi entusiasmo por seguir investigando al respecto y analizar otras alternativas. Fue entonces cuando me reuní con mis directoras, con Mari y con Silvina. Desde el principio me alentaron a investigar sobre el tema y me apoyaron en lo que fue todo este gran proceso de aprendizaje para mí, particularmente en lo que es iniciación en la investigación. De esa manera daba comienzo al trabajo en esta tesis titulada Implementación estratégica para la educación superior técnica en instituciones dependientes de universidades nacionales, caso de estudio, Tecnicatura Superior en Computación, dependiente de la Universidad Nacional del Sur. Para finales de ese año nos estaban avisando desde la escuela
que el título de la carrera efectivamente ya no iba a tener validez nacional a partir de la cohorte 2017. De esta manera, el propósito de esta investigación es analizar la situación de la Tecnicatura Superior en Computación dependiente de la Universidad Nacional del Sur en el marco de las políticas públicas para la educación superior, analizando los requisitos necesarios para su actualización, transformándola en una propuesta de calidad y en el marco de una estrategia que le permita obtener el reconocimiento oficial. Para ello se plantearon como objetivos identificar los antecedentes de la tecnicatura en relación a mecanismos de mejoramiento de la calidad de la educación, explorar y analizar los límites y alcances de la adecuación de la oferta de la tecnicatura a la Ley de Educación Técnico-Profesional, y finalmente explorar y analizar los límites y alcances de la adecuación de la oferta de la tecnicatura a los estándares de la educación de nivel superior universitario. Para llevar adelante estos objetivos, la tesis se estructuró en 7 capítulos. El primer capítulo corresponde al marco teórico. Para comenzar a definir el marco teórico fue necesario definir la noción de política que habría de subyacer en esta investigación. Para eso hice especial alusión al recorrido teórico realizado durante el cursado de la materia y que me permitió dar cuerpo propio a la noción de política. Dentro de las políticas, en este trabajo interesa en particular las políticas públicas. A la hora de trabajar en el marco teórico, dediqué un espacio importante a la construcción de la noción de política y de lo político, y tal vez sin darme cuenta en detrimento de definir también de la misma manera el concepto de política pública. De este modo, respondiendo a una de las recomendaciones de la doctora Lopetegui, es que reduje el espacio asignado a la construcción del concepto de la política y lo político, sin pérdida de información relevante, y creé un apartado dedicado especialmente al concepto de políticas públicas. Allí, entre otras cosas, menciono que las políticas públicas resultan de la intervención del Estado frente a cuestiones que concitan la atención en la sociedad, como parte del interés general y en la que se movilizan recursos que solo el Estado posee. De esta manera, las políticas públicas resultan ser el medio a través del cual el Estado modifica comportamientos sociales en ámbitos que pretende regular. En este sentido, Weber señala al Estado como una fuerza de coerción que se manifiesta a través de sus instituciones, a las que llama la burocracia estatal, y cuyo principio de legitimización es precisamente la legalidad. La implementación de políticas públicas requiere, demanda una amplia estructura gubernamental, una compleja estructura gubernamental y varias unidades decisorias en la sociedad, por lo que las diferentes instancias de intervención resultan de conflictos, negociaciones e intereses de los diversos actores intervinientes. Junto con la idea de política pública se encuentra la noción de sector. Toda política pública está vinculada a un sector, como lo es el sector educativo, al que hacemos alusión en particular en este trabajo. Tomé como definición de política educativa la propuesta por Tinoco, que dice que entiende a la política educativa como el conjunto de acciones reguladas por el Estado
en el ámbito de la administración pública, encaminadas a orientar y dirigir el funcionamiento del sistema educativo nacional. Y dentro de las políticas educativas, interesa en este trabajo un subconjunto particular, que son las políticas universitarias. De esta manera, dentro del marco teórico, se consultó la bibliografía especializada sobre el poder de decisión en las universidades, donde puede detallarse claramente cómo las decisiones en las instituciones universitarias son el resultado de compromisos entre grupos que se disputan el control de los recursos materiales y simbólicos que hacen a la reproducción del entramado de poder al interior de la institución. Otro tema desarrollado en el marco teórico fue la evaluación de la calidad para la educación superior. La evaluación resulta una herramienta adecuada para el Estado poder regular a las instituciones universitarias, esto en contrapeso a la autonomía que las instituciones tienen sobre sus asuntos. De esta manera la evaluación influye en cuestiones de asignación de recursos públicos y en las cuestiones de reconocimiento oficial y validez nacional para las titulaciones de las instituciones. En este trabajo interesa en particular la idea de evaluación como una herramienta para la mejora de la calidad, para la toma de decisiones. Estas cuestiones relacionadas con la calidad, con la evaluación, intervienen en la llamada imagen institucional o prestigio institucional, que las instituciones muestran hacia la sociedad en general y su comunidad académica. Así defino a la asignación de prestigio como la que refleja la apreciación que la sociedad tiene de los resultados logrados por las organizaciones específicas. Y destaco esto en particular porque también responde a una de las recomendaciones de la doctora Lopetegui. Es decir, es una modificación que introduje en mi trabajo de tesis. Bien, y por último, dentro del marco teórico se desarrollan las especificidades de la educación superior técnica, que surge como estrategia de diversificación de la educación superior a partir del año 1980 aproximadamente. El capítulo número 2 se refiere al marco teórico para la educación superior técnica, que está constituido por la Ley de Educación Nacional del año 2006, la Ley de Educación Superior del año 1995 y la Ley de Educación Técnico Profesional del año 2005. A partir de la Ley de Educación Nacional, la validez nacional surge como un instrumento de política educativa para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Y la ley señala a la Ley de Educación Superior y a la Ley de Educación Técnico-Profesional como las encargadas de regular la educación superior. La Ley de Educación Superior apela por primera vez a la educación superior como constituida por la educación superior universitaria y la educación superior no universitaria. Las instituciones universitarias gozan de autonomía, lo cual implica que podrán impartir enseñanza en los niveles preuniversitarios, elaborar y modificar estatutos, crear carreras y otorgar títulos habilitantes. Por su lado, los institutos de educación superior son supervisados por los ministerios de educación de cada jurisdicción provincial,
desde dónde se puede determinar la creación de nuevas carreras, pero nunca desde el propio instituto. La evaluación es destacada en la Ley de Educación Superior como una herramienta para la mejora de la calidad, tanto para las instituciones universitarias como para los institutos de educación superior. La Ley de Educación Técnico-Profesional vino a ordenar la educación técnico-profesional en el nivel medio y superior no universitario y en la formación profesional. Estableció al INET como el encargado de promover la mejora continua de la educación técnica y dispuso 3 mecanismos de regulación: el proceso de homologación de títulos y certificados, el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico-Profesional y el Catálogo Nacional de Títulos y Certificados. Toda institución que pretenda participar de los procesos de homologación para así luego obtener la validez nacional, como también participar de cualquier proceso de mejora, obligatoriamente debe pertenecer al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico-Profesional. Entre el periodo que va, en el periodo que va entre el año 2005 y el año 2016, se produjo un amplio repertorio de resoluciones, ya sea desde el Consejo Federal de Educación o desde el propio INET, que vienen a regular lo que dicta la Ley de Educación Técnico-Profesional. Y ya a partir del año a partir del año 2006, se toma en consideración el caso particular de las escuelas dependientes de universidades nacionales. Inclusive en el año 2007 y en el año 2015 se establecieron resoluciones específicas para el caso de las instituciones de educación técnico-profesional de nivel secundario y de nivel superior que dependan de universidades nacionales. El capítulo 3 corresponde a la metodología. En función de la problemática convocante, el paradigma utilizado es el paradigma de investigación cualitativa. Dentro de este paradigma se eligió como diseño el estudio de caso, en referencia a los requerimientos para la acreditación de calidad educativa y reconocimiento oficial para el título de técnico superior en computación de la Universidad Nacional del Sur. Respecto a la recolección de datos, se utilizaron fuentes secundarias, expedientes, normativas, publicaciones, etc. Y datos primarios que surgen de las entrevistas realizadas a autoridades de la Escuela de Comercio y de la propia universidad, intervinientes en la problemática. Además surgen de consultas vía email y telefónica a expertos en la normativa de interés. El entrecruzamiento de información proveniente de estas diferentes fuentes permitió realizar un análisis desde diferentes ángulos y así llegar a la triangulación de los datos. De una lectura inicial sobre el material bibliográfico se definieron dimensiones de análisis dentro de la que destacamos la estructura del sistema de educación superior, el marco regulatorio para la educación superior técnica, calidad y reconocimiento con validez nacional para la educación superior. Estas dimensiones de análisis son las que se utilizaron para dar estructura a la guía de entrevista. Respecto al análisis de los datos, estos en un primer momento se exploraron, luego se les impuso estructura, organizándolos en unidades y categorías, y finalmente sobre estas unidades y categorías se descubrieron conceptos más categorías y temas, así como sus vínculos. Todos estas categorías y temas fueron utilizados, así como sus vínculos, fueron utilizados para construir los subtítulos que conforman este trabajo de tesis. El proceso fue sumamente
iterativo, la hipótesis se fue refinando y modificándose en la medida que se recababan y analizaban más datos, y el trabajo concluyó por saturación de categorías, cuando ya no se encontró más información novedosa ni relevante, y se pudo responder a la problemática en función de las hipótesis que se iban planteando. El capítulo número 4 refiere a la institución de estudio, a la Escuela Superior de Comercio, su nivel de educación superior. Perdón, se me seca la garganta. La Escuela Superior de Comercio abre sus puertas en el año 1903, en el año 1956 se crea la Universidad del Sur e inmediatamente incorpora a su órbita a la Escuela Superior de Comercio. Y en el año 1981 se crea la carrera técnico superior en computación administrativa, que constituye nuestro objeto de estudio. La escuela forma parte del conjunto de 5 escuelas preuniversitarias dependientes de la Universidad Nacional del Sur. Todas ellas están bajo el gobierno del Consejo de Enseñanza Media y Superior, del cual también forman parte. El Consejo de Enseñanza Media y Superior se debe al Consejo Superior Universitario, pero no en calidad de departamento académico. El Consejo de Enseñanza Media y Superior no tiene voto dentro del Consejo Superior Universitario. La Tecnicatura Superior en Computación tiene como última modificación la establecida en la resolución del Consejo Superior del año 88. Trata de una oferta de educación superior no universitaria, gratuita, y con plan de estudios de 2 años de duración. En base a los comentarios de las personas entrevistadas, pudo observarse que en el imaginario social en el imaginario social la carrera es identificada por formar parte de una institución de reconocida trayectoria en la ciudad, como es la Escuela de Comercio, facilitar el acceso a la educación superior para quienes desarrollan actividades laborales, y además por ofrecer una rápida salida laboral y por pertenecer a una prestigiosa universidad como es la Universidad Nacional del Sur. Hoy por hoy, aun cuando a partir de la Corte 2017 la Tecnicatura dejó de tener validez nacional, sigue manteniéndose esta idea de calidad, esta idea de prestigio. En este punto es donde nos consultamos entonces qué fue lo que pasó con la validez nacional para el título de la carrera, por qué se perdió y principalmente cómo se viene comunicando esto a la comunidad. Para ello estuve trabajando en esta especie de línea de tiempo, donde puede observarse en primer lugar que en el año 81 se aprueba la carrera, en el año 88, como recién mencionamos, se aprueba el último plan de actualización, y a partir de entonces no hay ninguna nueva actualización y tampoco hay ningún tipo de trámite de solicitud para la obtención del número de resolución ministerial. Consecuentemente, lo que iba pasando con la Tecnicatura era que sus títulos eran intervenidos por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria por el simple hecho de provenir de la Universidad del Sur. No obstante, a partir del año 2008 se da un avance muy importante en todo lo atinente a medidas de seguridad en la emisión de títulos y certificados, a partir de la resolución del Consejo Federal de Educación 59, y bueno, en base a esta resolución surgen diferentes recomendaciones a través de disposiciones de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, hasta que en la disposición número 10 del 2016 se declara tajantemente que los diplomas y certificados analíticos deberán contener los datos de la resolución ministerial. Es a partir
de esta disposición, que los títulos de la tecnicatura no tendrán más validez nacional a partir de la Corte 2017. En el año 2017, la disposición de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria número 9 autoriza la intervención de diplomas para ese año para las carreras fuera de los términos de la ley, dentro de las que estaba incluida nuestra tecnicatura. Al año siguiente, por disposición 1301 de también la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, se autoriza específicamente y por excepción para ese año a tramitar diplomas correspondientes al título de técnico superior en computación de la Universidad Nacional del Sur. En este punto es importante también destacar en este análisis a la resolución del Ministerio de Educación, la resolución 4600 del año 2017, que regula actualmente la publicidad de propuestas académicas universitarias. Esta resolución señala que las instituciones universitarias que promocionen o publiciten carreras de pregrado, grado o posgrado deberán expresar claramente en todo momento y por cualquier medio de comunicación o instrumento de difusión, por lo menos denominación de la carrera, resolución ministerial y otros datos también. En este punto se considera en esta investigación una obligación y deber pendiente por parte de la escuela y de la universidad también, el hecho de informar en forma clara, en forma expresa, la situación de la Tecnicatura Superior en Computación ante los requerimientos de validez nacional en todo espacio que se utilice para publicitar y promocionar la carrera, como es, por ejemplo, la muestra de carreras. La muestra de carreras convoca a una gran cantidad de estudiantes de Bahía Blanca y la zona. El año pasado se hizo en forma virtual, ¿sí? Como va a ser este año también. Y otro espacio donde debería estar aclarándose esta situación es en la página institucional, en la página web institucional de la escuela. Para entender cómo se llegó a esta situación de disrupción respecto de las políticas educativas, nos preguntamos, bueno, ¿qué fue sucediendo a lo largo del tiempo desde la creación de la tecnicatura? Así, del análisis de los expedientes, pudo observarse que ya en el año 1994 el Consejo Superior Universitario llama a definir el perfil y alcances del título. La escuela no responde a ese pedido, simplemente dice que la información se podría extraer del expediente de creación de la carrera, pero si uno lo analiza puede observar que no es así. En el año 1996, el Departamento de Ciencias de la Computación señala la necesidad de definir el perfil e incumbencia del título nuevamente y recomienda una revisión completa de programas de la carrera. En el año 2007, con motivo de la adecuación de las escuelas medias a la Ley de Educación Nacional, se aprueba la resolución del Consejo Superior Universitario, la 743, que atiende el caso particular de cada nivel y cada modalidad en todas las escuelas preuniversitarias, incluso al nivel superior de la escuela normal, pero nada se recomienda respecto al nivel superior de la Escuela Superior de Comercio. En el 2016, la escuela presenta finalmente un proyecto de actualización de la tecnicatura ante el Consejo Superior Universitario, que es rechazado por la Comisión de Enseñanza del Consejo, recomendando que continúe la oferta de tecnicatura tal cual está en este momento, o se la transforme en una tecnicatura
o se transforme la tecnicatura en una diplomatura. Otro aspecto importante de investigar era si esta es realmente una carrera que corresponde, sea regulada, y para la cual es menester tener la validez nacional. La ley plantea las profesiones reguladas por el Estado tanto en el contexto universitario como en el contexto no universitario. En el contexto universitario, las profesiones reguladas por el Estado son las alcanzadas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y en este punto vale destacar que las carreras del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad han sido alcanzados por el artículo 43, que corresponden al mismo campo profesional de la tecnicatura. Esto es muy importante para la comunidad de la tecnicatura, porque los alcances de un nuevo plan no deben superponerse con actividades exclusivas de títulos alcanzados por el artículo 43. Esto señala que es primordial un trabajo conjunto con los departamentos académicos afines al campo profesional de la tecnicatura. En el contexto no universitario, las carreras vinculadas con actividades reguladas o de interés federal requieren obligatoriamente ser homologados y contar el otorgamiento de validez nacional. La tecnicatura corresponde, el campo profesional de la tecnicatura corresponde precisamente con una actividad regulada y además de interés federal, por lo que, analizándola desde el contexto no universitario, debería ser homologada para obtener su respectiva validez nacional. Bien, a la hora de buscar estrategias para definir la actualización de la tecnicatura, se preguntó cómo encuadrar la tecnicatura en la normativa para la educación superior. Y allí se pudieron observar dos caminos. Desde el ámbito no universitario, por las tradicionales características de especificidad técnico-profesional en el área de informática, para lo cual habría de regirse por el título 3 de la Ley de Educación Superior, y desde el ámbito universitario por su dependencia funcional y orgánica en el marco de la autonomía de la Universidad Nacional del Sur, para lo cual habría de regirse por el título 4 de la Ley de Educación Nacional. Es decir, que se pudieron pensar dos opciones. Por un lado, transformar la tecnicatura superior en computación en una tecnicatura superior no universitaria en el marco de la Ley de Educación Técnico-Profesional. Y por el otro lado, transformar la tecnicatura superior en computación en una tecnicatura universitaria. Para cualquiera de los dos casos se requiere un nuevo plan de estudios que cuente con un mínimo de 1.400 horas reloj, lo cual implica 120 horas más de las que tiene actualmente, y la aprobación de este plan de estudios por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad. En el capítulo 4 vamos a analizar la primera de estas opciones. Si la tecnicatura superior en computación puede transformarse en una tecnicatura no universitaria en el marco de la Ley de Educación Técnico-Profesional y la autonomía universitaria. Para ello nos hicimos dos preguntas. En primer lugar, si la escuela puede ingresar al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico-Profesional, que, como se dijo antes, es la condición obligatoria para poder participar de los procesos de homologación, como así también de los planes de mejora de la calidad de la educación técnico-profesional. A la hora de buscar respuesta a esta pregunta, circulaban ideas erróneas. Por un lado, que la tecnicatura no podía ingresar por no ser un instituto de nivel superior, y por otro lado, por no contar con un número de resolución ministerial. Sin embargo, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, la resolución, 283 del 16, como así también la resolución INET 701 del año 2016,
dejan bien en claro que las instituciones de educación técnico-profesional de nivel secundario y de nivel superior que dependan de universidades nacionales podrán solicitar su ingreso a la base de datos del Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico-Profesional, con simplemente la condición de brindar de forma permanente al menos una oferta de nivel superior técnico. Y por otro lado, lo que se pide es la aprobación por parte de los organismos oficiales del diseño curricular, es decir, en este caso se trataría de un número de resolución del Consejo Superior que avalara el diseño curricular de la tecnicatura, no necesariamente un número de resolución ministerial. Estas ideas confusas llevaron un buen tiempo, un tiempo interesante de resolver, y tal vez aletargaron un poco el tratamiento de la pregunta más simple y más importante, que es si es posible obtener la validez nacional para el título de la tecnicatura bajo la Ley de Educación Técnico-Profesional. La resolución del Consejo Federal de Educación, número 283 del año 2016, explicita claramente que el reconocimiento nacional de los títulos y certificados de educación técnico-profesional que concluye con su validez nacional se realizará por medio del proceso de homologación de títulos y certificados en aquellos casos en que federalmente se haya aprobado marcos de referencia. Existe un marco de referencia para lo que es desarrollo de software, y esto nos daba a entender que el proceso de homologación a través de este marco de referencia sería el camino que necesitaría la Tecnicatura Superior en Computación para alcanzar la validez nacional. No obstante, al consultar a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, nos informan en forma tajante que los títulos de la universidad son de nivel universitario cuando se refieren al nivel superior únicamente, y que todas las tramitaciones referidas a títulos que expiden las universidades se realizan ante la CONEAU y la Dirección Nacional de Gestión Universitaria. INET e INFOD se dedican a institutos de educación superior. De esta manera, aun cuando la Tecnicatura Superior en Computación tiene desde su origen características de especificidad técnico-profesional, y aun cuando la ley hace mención explícita a la educación superior para el caso de escuelas dependientes de universidades nacionales, esto no es posible. Es decir, no es posible definir a la tecnicatura en el marco de la Ley de Educación Técnico-Profesional y la autonomía universitaria. De este modo se invalidaba nuestra hipótesis. En el capítulo número 6 se analiza la segunda opción, la opción de transformar a la Tecnicatura en Computación, Superior en Computación, en una futura Tecnicatura universitaria. Para ello, en primer lugar, se analizó cómo es la definición de tecnicaturas universitarias, universitarias en la Universidad Nacional del Sur. En primer lugar, las tecnicaturas deben responder a los requisitos planteados en la disposición de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, número 1 del 2010. Esto implicaría una importante reestructuración. Ya mencionamos que hay una diferencia horaria, así que mínimo por eso ya tendríamos una importante reestructuración, pero no se veía algo fuera de lo factible. No obstante, en el ámbito de la universidad, las carreras son creadas en el seno de uno de sus departamentos académicos, no de una escuela. Y es acá cuando entramos en conflicto, y en este momento surgen dos actores políticos relevantes para el caso. Por un lado, el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación, que cuando se le consultaba por aquel proyecto de actualización
presentado por la Tecnicatura en el 2016, respondía que se reservaba el derecho de objetar eventuales proyectos que, no habiendo sido gestados desde su unidad académica, pudiesen entrar en conflicto con proyectos propios. En forma similar, el Departamento de Ciencias de la Administración también respondía. Si bien es muy razonable lo que cuestionan ambos departamentos, porque efectivamente no participaron de la presentación de aquel proyecto, ninguno de los dos vio en esta consulta la oportunidad de solicitar o brindar el apoyo para tomar a la Tecnicatura en su departamento. De esta manera, siguiendo con la búsqueda de un departamento que avale, que contenga, que albergue a la Tecnicatura, surge como una oportunidad la reforma del estatuto. La reforma del estatuto es un eje de acción planteado por la actual gestión, y ya en el año 2018 podía leerse en el documento de la comisión revisora del estatuto la propuesta de transformar conformar con los establecimientos preuniversitarios dependientes de la universidad un departamento de educación preuniversitaria. Es decir, de esta forma, el actual CEMS se transformaría en un departamento de educación preuniversitaria, y entonces actuaría en calidad de departamento académico. Aún así esto se lograse, aún así esta reforma del estatuto saliese pronto a la luz y se pusiese en acto, quedarían pendientes resolver varias preguntas todavía. Entre ellas, si se podrá transformar la Tecnicatura en una Tecnicatura universitaria dependiente del Departamento de Educación Preuniversitaria, respetando su espacio de origen, características de especificidad técnica, qué hay acerca de la organización en materias afines por parte de los diferentes departamentos académicos de la universidad, y cómo se lograría el aval de los departamentos afines para determinar los alcances de la Tecnicatura. Como digo en mi tesis, son muchas preguntas con inconclusas y aventuradas respuestas por el momento. Así, la opción de convertir a la Tecnicatura Superior en Computación en Tecnicatura Universitaria no parece percibirse como factible en lo pronto. Y de esta manera llegamos al capítulo número 7, con las conclusiones. Y para comenzar con estas con las conclusiones, vale traer a cuenta que la Tecnicatura tiene una larga trayectoria acompañada por su pertenencia a la universidad, pertenencia que funciona bajo el precepto de experimentación e innovación educativa, como lo señala la Ley de Educación Superior, pero que contrariamente dio lugar a una propuesta que se estancó en el tiempo respecto de los requerimientos y oportunidades que se fueron dando a través de la normativa propia de la Ley de Educación Superior. La escuela cuenta con una trayectoria de aproximadamente 40 años y merece en este momento un importante trabajo de revisión y actualización. Así llegamos entonces a la primera conclusión, que dice que es necesario y un deber pendiente que la universidad y la escuela suman una estrategia para el desarrollo y fortalecimiento continuo de una cultura de evaluación de la calidad de la Tecnicatura Superior en Computación.
debido a las características de especificidad técnico-profesional de la tecnicatura, viene existiendo en la comunidad de la escuela el deseo de mantenerla en su modalidad superior no universitaria. Así, en este trabajo se recurrió como primera instancia a analizar las posibilidades de actualizar la Tecnicatura Superior en Computación en función de la Ley de Educación Técnico-Profesional. Precisamente del análisis de la normativa derivada puede deducirse que efectivamente la Ley de Educación Técnico-Profesional alcanza a las tecnicaturas superiores de escuelas dependientes de universidades nacionales. No obstante, del entrecruzamiento de información entre el INET y la propia del sistema universitario, se descubre que esto no es así. Definitivamente no es posible que una universidad emita un título de técnico, un título de tecnicatura superior no universitaria con validez nacional. Esto arriba a la segunda conclusión, y es que existe un vacío o contradicción en la normativa derivada de la Ley de Educación Técnico-Profesional que permite deducir erróneamente que las tecnicaturas superiores pertenecientes a escuelas dependientes de universidades nacionales podrían colocarse al amparo de dicha ley. De esta manera, el único camino posible para la actualización de la Tecnicatura Superior en Computación es transformarla en una tecnicatura universitaria. A la hora de analizar esta opción, se pudieron ver las relaciones de poder y de conflictos al interior de la universidad, y que en definitiva dan muestra de cómo lo político forma parte de la vida cotidiana de la institución. Bajo esta situación se pudieron imaginar dos escenarios posibles. Por un lado, suponiendo una pronta modificación del estatuto, que la creación del Departamento de Enseñanza Preuniversitaria, permita albergar a la Tecnicatura en calidad de departamento académico. Y por otro lado, otro posible escenario es la rúbrica o convenio con un departamento académico afín para la construcción, elaboración de un diseño curricular, conjunto, implicando otras cuestiones como por ejemplo la transformación progresiva de horas cátedra a cargos concursados. No obstante, ninguna de estos escenarios ha sido proyectado todavía, y mientras tanto la escuela sigue abriendo sus puertas en un contexto de precariedad para los alumnos de la Tecnicatura, en lo que refiere a la validez nacional para sus títulos. Así surge la tercera conclusión, que dice que la propia universidad, en su rol de agente público y atento al bien común de la comunidad educativa, debe señalar a los actores que impulsan la creación del espacio político necesario para llevar adelante el proceso de toma de decisiones en torno al futuro de la Tecnicatura Superior en Computación. Esto significa que el futuro de la Tecnicatura depende de una decisión de política universitaria. En esta decisión van a estar involucrados una pluralidad de actores,
por lo que el futuro de la tecnicatura va a depender en definitiva de, eh, del compromiso al que se pueda, de la voluntad de cada una de las partes por realizar un compromiso acerca de qué prerrogativas son inderogables respecto de la coyuntura universitaria y cuáles sí pueden ser sometidas al caso particular de la tecnicatura. Es decir, en el interjuego entre las macropolíticas y las decisiones estratégicas respecto de la creación de carreras al interior de la universidad, los actores políticos relevantes deberán definir y comunicar a la comunidad el lugar que están dispuestos a otorgarle a la tecnicatura. Nada más. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias a todos por escucharme y acompañarme. Bueno, muchas gracias, Laura. Vamos a dar ahora espacio para las preguntas y comentarios por parte del jurado. Sí, ahí María Marta aplaude, vamos a guardar el aplauso para el final. No va a faltar el aplauso. Vamos a comenzar con Miriam, si les parece, jurado externa. Miriam, te escuchamos. Ok, bueno, en realidad a mí lo que me pasó leyendo esta tesis es que, claro, como arranca de tan arriba con definiciones, me reía cuando ella hizo el comentario de, se ve que alguna otra jurada te dijo algo, en realidad como que me costó. Ahora, una vez que empezaste con el análisis, me apasionó. En realidad, mira que es larga, escribiste bastante, en realidad me encantó leerla porque quizás en otro momento no lo hubiera apreciado tanto, pero digamos, el hecho de que yo hace ya tiempo que estoy desempeñando funciones de gestión, me pareció una manera de describir conflictos que la verdad que abundan bastante y cómo en realidad quizás con una decisión tomada en algún otro momento, que a veces son muy importantes, no todos tienen la misma capacidad de gestión y de visión, hubiera podido solucionarse, ¿no? En realidad, me gustó mucho cuando empezaste con el tratamiento de cada una de las leyes, me pareció muy serio, generando estas hipótesis de si podía por un lado estar ahí por el otro. Por eso te decía que esa parte la disfruté un montón. No solamente la tenés bien escrita, en realidad, sino que me parece que el tratamiento que lograste hacer de algo que obviamente podía haber sido escrito de otra manera, se transformó en una tesis. Porque medianamente cuando uno ve el título o el tema que abordás, ¿viste? Podría pensar que no, pero la verdad es que me parece tu esfuerzo y obviamente a las directoras que te acompañaron. La verdad es que me parece que hiciste una excelente tesis con un tema que a lo mejor alguien que lo hubiera escuchado de un inicio, no sé si hubiera puesto tantas fichas diciendo esta va a ser una tesis buena, ¿no? Uno que está acostumbrado. Por eso, en realidad, felicitarte. Como te decía... Muchísimas gracias, Miriam. Por ahí, viste, la primera parte es como que me costó llegar. Vamos a decir la verdad, digo, ¿a dónde va? Viste, yo iba siguiendo. Pero una vez que arrancaste, realmente, ahí sí la leí toda de un tirón. En realidad, felicitarte. Ese comentario. Muchísimas gracias, Miriam. Bien, bueno, no sé si Laura tiene algún comentario para responder, pero creo que ya has respondido. No, muchísimas gracias, Miriam, por tu devolución, y estaba muy en sintonía también con lo que venían hablando mis directoras, ¿no? Porque yo por ahí me copaba y escribía, y ellas me decían, bueno, no, que no se haga demasiado largo la parte teórica, así que bueno, como que trabajé en eso, la reduje, era más larga, Miriam. Y la verdad que me encantó ese trabajo, porque en las siguientes lecturas me iba sintiendo más cómoda, porque lo que colocaba en el marco teórico definitivamente era algo a lo que me remitía después, ¿no? Así que fui sacando toda redundancia que pude ver por ahí. Y tuve muy en cuenta tu comentario
a la hora de introducir las modificaciones según las recomendaciones de la doctora Lopetegui, porque si bien agregué un apartado dedicado a políticas públicas, me encargué de reducir algunas cosas que por ahí podían verse como redundantes para no extender la tesis. ¿Sí? Porque definitivamente las recomendaciones de la profesora, de la doctora Lopetegui, como bien decían también mis directoras, estaban muy, muy acertadas y nos gustó cómo afectaron ahora al resultado final de la tesis. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Miriam por tu participación. Vamos a dar ahora lugar a la segunda jurado, a María José, para sus comentarios y preguntas. Bueno, Laura, cuando empecé a escucharte ya me daba cuenta de que se notaba esta revisión, ¿no? En esa primera parte, sobre todo en la cuestión de lo político y el tema de las políticas públicas, ¿no? Que por allí es esto que expresaba Miriam recién. Al comienzo, cuando uno empezaba a leer, sentía que no se terminaba de entrar en tema, no porque eso estuviera mal, como yo lo decía en el informe, ¿no? Sino porque, bueno, quizás esto de dar precisiones sobre lo político en general y no sobre las políticas públicas, y en este caso lo que a vos te interesaba, que eran las políticas educativas, quedaba un poco como fuera de contexto. Creo que lo lograste, por eso mi recomendación era más que nada para la defensa y para el final de la escritura de la tesis, ¿sí? No era un tema medular, pero creo que eso lo lograste muy bien, creo que se notaron esas modificaciones en tu exposición, que quedó clarísimo. Lo mismo esta cuestión asociada a las representaciones respecto de la carrera, respecto de la tecnicatura. ¿Te acordás que se repetía mucho esto del prestigio, de la imagen institucional, que todos sabíamos de que al leerlo, más quienes vivimos en Bahía Blanca, de qué se trataba? Sin embargo, creo que también quedó como un poquito más problematizado en tu exposición, Sí, ¿no? sí, Eso sí. me pareció muy bien. Por lo demás, coincido con lo que expresaba Miriam recién con respecto al desarrollo de la tesis. Está muy bien trabajado el marco normativo, metodológicamente también es muy sólida, y las conclusiones son las conclusiones a las que me parece que había que llegar, ¿no? Y en función de esas conclusiones yo también te expreso ahora, me vuelve a pasar al escucharte lo que me pasó cuando hacía las lecturas para la corrección. Me vuelve a pasar esto de, bueno, ¿y cómo seguir, Laura? ¿No? Porque evidentemente vos tomaste un problema de política educativa, que es un problema que está afectando todavía a muchos estudiantes, que ha afectado y que está afectando a muchos estudiantes, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, quizás una pregunta que se me ocurría ahora es, desde ese momento en el que vos finalizaste la escritura de la tesis a ahora, no ha habido todavía ningún avance, ninguna reunión, Nada. ninguna otra No, no, no. posibilidad. Nos agarró la pandemia. Exactamente. No ha sucedido absolutamente nada, no hay un más mínimo cambio. Y bueno, y esta cuestión de la pandemia influye también en otros aspectos como la posible modificación del estatuto, ¿no? Que Claro, eso tal cual, también tal cual. podría ser, pero bueno, por otro lado, en medio de esta pandemia que nos frenó en muchas cosas, también se avanzaron en otros lugares donde por ahí se trabaja con más fuerza, digamos, ¿no? Y por ejemplo, se ha creado el Departamento de Educación, que ahora alberga al nivel superior, al que era antes el nivel superior de la escuela normal, ¿no? Y esto se dio en tiempo de pandemia. Claro, vos pensás que pueda darse un camino así con otro departamento, que sería lo deseable, ¿no?
Sí, todo depende de que aparezcan los actores políticos, ¿sí? Capaces de generar este espacio que hace falta. Claro, bueno, la verdad que me parece a mí que es un trabajo que tenés que seguir, ¿no? ¿Por qué me parece? Porque, bueno, acá hay, digamos, para trabajar en política pública, en política educativa, muchas cuestiones más todavía, ¿no? Respecto de, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Tendrás que seguirlo a todo esto. ¿Qué es lo que pasa cuando una carrera que era una carrera en el ámbito de lo no universitario, es asumida después en el ámbito universitario, más allá de el tema de la validez del título, que es lo fundamental, pero resuelto lo de la validez del título hay muchos otros problemas, ¿no? Vos lo expresaste, por ejemplo, recién en la exposición, y esto está en el trabajo también, el tema de los docentes, ¿no? Sí, sí. Así que me parece que da para mucho más. Bueno, te felicito, la verdad, Laura, que fue un gusto para mí hacer la lectura, la devolución y escucharte ahora. Muchísimas gracias, María José. Sí, para mí también un placer atender a tus recomendaciones, ¿sí? Porque como bien dijeron mis directoras, a las que adoro, eh, em, quedó mejor mi trabajo, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Me alegro, me alegro. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias María José. Y vamos a dar el espacio para comentarios y preguntas al último jurado, al jurado local, a Ricardo. Adelante, Ricardo. Al último, pero no al final. Bueno, El último será el primero, Ricardo, así que... claro, me han dejado en lugar. Yo la conozco a Laura hace ya varios años, ¿verdad? Y he leído cosas de ella antes. Creo que estaban bien calificadas. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Lo Tuve que que, aprender mucho, Ricardo, porque yo bueno, para cuando entré a la maestría, había que hacer, depende del área que uno viniese, algún que otro taller, cursos de nivelación. Por el área del que yo venía, que es el área de computación, tuve que hacer todos. Todos. Así que, bueno, en la cursada yo tenía compañeros con muchas ideas de política, de estrategias, compañeros militares también, Ricardo, ¿no? sí, sí. Así que, bueno, ellos le facilitaban el trabajo a Ricardo y yo se la complicaba porque volvía a preguntar una u otra vez por ahí la misma cosa. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por aguantarme durante la cursada. No. Para lo que nos gusta ser docentes, los reclamos de los alumnos son lo que corresponde, y con lo cual uno hace que se siente al menos importante en algunas cosas. Bueno, pero siguiendo esto, a mí me gustó mucho el trabajo tuyo, que obviamente no agota el tema, ni agota las circunstancias, ni lo que es todo esto. Yo siempre he creído que Argentina tiene una una enorme sobre tratamiento de muchos temas. Se repite y se repite y se repite una cosa, otra, con dependencias distintas, con egos distintos al medio, con espacios de distinta magnitud, importancia, relevancia. Bueno, nosotros creo que precisaríamos los argentinos cada 10 años hacer como hacen los yanquis. ¿Cómo se dice? Revivir cada 10 años lo que corresponde. Yo tuve una suerte enorme de que cuando estaba en la CONEAU me invitaron a una reunión en Arizona de las universidades con los diputados del gobierno nacional norteamericano. Y nunca vi discusiones, no ásperas, pero se decían cualquier cosa, los que actuaban allí. En razón de que la preocupación de todos no era defender egos, sino que era ver cómo podían sacar soluciones mejores para hacer más eficiente y mejor la educación en todos los niveles, por más que eran reuniones de los niveles universitarios. En Argentina, lamentablemente, esto es una cosa muy, muy, muy lejana todavía, no hay más que ver, bueno, no vamos a meter en ese punto. Vamos a volver al asunto de la cuestión. Acá hay un gran trabajo tuyo de recopilación, que
está claro y está además bien escrito y bien informado, ¿no? Como a veces uno toma un trabajo y lo mira y no entiende hasta dónde una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Acá se ve bien todo lo que son todas estas cosas. Creo que hay un diagnóstico que no lo pusiste demasiado bien, diría yo, o no lo pusiste, que es qué mal que funciona este país. ¿Cuál? Argentina. Qué mal que funciona. Claro, es decir, si en 40 años vamos a empezar a discutir, o no vamos a discutir, que haya, capaz que yo no recuerdo, pero no sé cuántas cambios de currícula o de funcionamiento debe haber tenido la entidad que vos te ocupás en 40 años. En informática, que habría que cambiar las cosas probablemente cada 2 años o 3. Entonces se ve claramente esto es como, a mí siempre me causa la impresión, la he usado en otras veces, es como cargar un carro de piedras y empujarlo, cuando uno se trata de estas cuestiones. ¿Cuántas cosas se estarían estudiando en esta licencia, en esta, ¿cómo se llama? Licenciatura, no. Tecnicatura. En esta tecnicatura, ¿cuántas que se seguían estudiando cosas que eran comunes o eran válidas hace 30, 40 años? ¿Y cuántas se dejaban de estudiar de las que eran de las modernosas? Y uno sigue así en ese año más. Bueno, no, creo que es lo que se está ocurriendo en la Argentina y en la educación argentina. Con sectores más o menos buenos, básicos y demás. Y después, bueno, nunca se sabe muy bien qué es qué es lo que corresponde hacer para tener eficiencia, calidad, todo este tipo de cosas que en la educación hoy por hoy son imprescindibles. Entonces, por eso me gustó mucho el proceso de marcar esto sin hacer juicios de valor en lo que hace a la importancia que tiene este lugar como tal, sino que en cuanto a qué lugar debe tener para formar parte de toda la educación argentina en los términos necesarios para la época. Bueno, ese es el primer punto, que me pareció muy, muy interesante. Después, eso me llevó, es decir, está claro que esto a vos te llevó mucho tiempo de trabajo. Me gustó mucho la forma de recopilar información. Gracias, Ricardo. Eso Sí, es... sí, llevó desde el año 2017, llevo varios veranos, varias vacaciones de invierno. Sí, sí. Lo lamento, ¿quién se le ocurre? Pero bueno, pero de cualquier manera, en términos de cuando uno mira otras tesis que tienen muy pocas referencias en lo que hace a quién le preguntaron, o qué cosas trajeron de otro lado, o qué cosas, sí, algunas cosas que por allí enganchan bien, pero en esto me pareció que quizás si vos te preocupa trabajar sobre el tema y estás dispuesta a hacerlo, de ahí tenés mucho material también más de la referencia, mucho material para escribir cosas, no ya una tesis, o sí, lo que quieras, pero sino simplemente como para expandir ciertos ámbitos de discusión. Con lo cual siento es un aporte que siempre debe hacerse en las universidades. Tratar de hacer que ocurran estas cuestiones donde uno puede hacer un aporte, aunque sea pequeño, pero que no ha sido considerado y que a veces es un poco como esos pequeños fuegos que te arrancan en una llama y terminan en un incendio. En las universidades a veces ocurre, no siempre, pero a veces ocurre. Y después hay otra cosa que me gustaría nombrar, y es que en todo el desarrollo hay un intento, diría yo, de ser ecuánime en lo que hace a las distintas cuestiones que se plantean. Es decir, la idea un poco se me ocurre a mí, o lo que yo interpreté de la lectura, no tanto de la presentación, de que
parece ser importante que haya una situación de mejoramiento y que esto puede ayudar al mejoramiento. Es obvio que uno dice, bueno, sí, pero a veces cuando uno está... ¿Vos trabajaste en esta institución? Sí, 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 sí. Claro. Es decir, se identifica por el entusiasmo parcial, digámoslo así, por defensa de la institución, cuando acá hay como una especie de búsqueda de la verdad. Porque hay todo un espacio de cosas que están bastante, ¿cómo diría? No encuentro la palabra, pero dosificadas. Ahora, hay sí una gran cantidad de cuestiones que la veo muy difícil de lograr en la Argentina. Sobre todo aquello que hace al comportamiento de las universidades, al comportamiento de las instituciones de gobierno no universitarias, donde, por mi experiencia al menos de haber visto alguna vez algunas resoluciones, uno me dice, y esto parece ser lo más retrógrado que hay en el mundo. Y Argentina, lamentablemente, en algunas de estas áreas, tiene un retraso muy grande. Entonces, las nuevas ideas no consiguen cuajar casi nunca, porque hay toda una cantidad de cosas donde te suspenden cualquier proceso de mejoramiento o de mejoramiento de la calidad que uno quiere. Entonces, esto hace que puede llegar a perderse tu trabajo en esto, perderse como cuanto a que no lo aplique nadie, porque no hay demasiado interés en Argentina en esto, en solucionar estos problemas. No hay más que ver, bueno, la cohorte de los funcionamientos de las universidades que hay en Argentina en los últimos tiempos, pero también antes, ¿no? Y que hace que haya más una especie de defensa sectorial o ese tipo de cosas, como para poder aplicar las cosas que vos estás planteando allí en una forma que pueda ser conducente a mejorar la situación de la universidad. La Universidad Argentina tiene un problema, y es que en general no recoge cosas interiores para mejorar. Lo más que ocurre es que el Congreso de la Nación, que no siempre es lúcido, no sé si alguna vez fue lúcido, pero tiene una situación donde yo recuerdo cuando se hizo la ley universitaria, que participábamos todos los que estábamos más o menos en el ajo, la mayor parte de la gente no le importaba nada de la Cámara de Diputados. Había 5, 10, y no más, hablando de la Universidad Argentina, que era algo que... Entonces, es difícil, la Argentina es un país difícil para las reformas y los mejoramientos de las actividades educativas. Y además siempre son con retraso. Yo no tengo duda que, por ejemplo, la informática, si no se modifica, siempre va a haber algunos buenos profesores de informática, y siempre va a haber buenos conocimientos de informática. Pero si no se ajusta, por lo menos cada 5 años, la cuestión de la informática, nos quedamos para atrás, seguro. Y vamos a ir colgados para saber de dónde, no quiero hacer ninguna referencia de esas complicadas. Y entonces, pero bueno, es una cuestión difícil, digamos, para conseguir que uno consiga aceptación en este tipo de cosas. Precisaría tener una masa de influencia muy grande para, bueno, esto tiene que terminar en un cambio de la ley universitaria o cambio de las leyes universitarias. No esto, sino todo el esquema. Y esto es una cuestión que, en mi experiencia al menos, o en los ataques de furia que se ha agarrado uno trabajando en el sistema, hacen que Argentina vaya, en lugar de caminar para adelante, camina para atrás en este tipo de cosas. No que camine para atrás en forma absoluta, sino en términos de cómo avanzan los demás. Y entonces tenemos un problema que, bueno, en algún momento quizá
pueda mejorarse, pero no me parece muy fácil hoy por hoy. Con lo cual, por ejemplo, tu trabajo sería muy útil si las cosas que vos planteás allí se podrían ver ahora y corregir ahora. Si te las van a querer corregir dentro de 25 años, ya va a haber, el sistema va a estar destruido, o más o menos. Bueno, así que yo me pareció muy interesante para leerlo, ¿eh? Y te felicito. Muchísimas gracias, Ricardo, ¿sí? Y muchísimas gracias por tu devolución. Y bueno, dijiste ahí algunas cosas con las que me dejaste pensando. Así que Bueno, me alegro. eso voy a hacer, seguir pensando. Muchísimas gracias, Ricardo. Por favor. Bueno, ahora es el espacio para las directoras. Muchas gracias, Ricardo. No sé si Silvina, ¿querés comenzar vos? Sí, cortito para no demorarlos más, pero bueno, felicitar en principio a Laura, realmente fue una tesista espléndida, súper autónoma, dedicada, respondía siempre y todos los consejos que le dimos, ella iba, investigaba, revisaba, volvía con todos los deberes hechos, la verdad, un placer trabajar con ella y trabajó realmente mucho, admirable, como decía Ricardo, toda la recopilación de información que hizo, toda la lectura de todos los expedientes y no así por arribita. Ella los conoce de pe a pa, con lo cual eso, para mí que no me gusta leer expedientes, me parece admirable. Mucha autonomía en la redacción también. Lo único que tuvimos que hacer es tratar de acotar un poco, porque como tiene su corazón adentro de la carrera, muchas veces se nos iba por las ramas y quería contar mucho más de lo que debía. Pero no, nada más. Felicitarte, Laura, me alegro muchísimo que estemos en esta instancia. Muchísimas gracias a vos, Silvina. Muchas gracias, Silvina. Mari. Bueno, yo en concordancia con Silvina, en primer lugar felicitarte, Laura. Ha sido un placer trabajar con vos, como decía Silvina, siempre responsable, siempre atenta, con la humildad de recibir las sugerencias. La verdad que ha sido una experiencia muy linda. Yo estoy muy contenta y muy contenta también de estar acá. También quiero agradecer al jurado porque hicieron relevantes devoluciones, se nota que la leyeron en detalle a la tesis. Y bueno, también ha sido un placer trabajar con Silvina, creo que vamos a extrañar el trabajo entre las tres. Y bueno, Laura, felicitaciones, disfrutá ahora de que se cierre esta etapa. Gracias, Mari. Bueno, muchas gracias, Mari. Laura, antes del aplauso, te damos unos minutitos para tus palabras finales sobre la maestría. Bueno, yo quiero agradecer enormemente a mis directoras por todo el acompañamiento y porque encontré en ellas, más allá de ser dos excelentes profesionales, dos muy lindas personas en lo humano. Así que estaban no solamente para acompañarme en estas cuestiones de aprender a investigar, de aprender a redactar, sino que también estaban ahí al pendiente de darme un empujoncito ahí cuando andaba con el ánimo un poco flojo, así que les agradezco un montón. He tenido una maravillosa suerte de tenerlas a las dos como directoras, ¿sí? Y el hecho de que ustedes se hayan mostrado en este equipo como dos directoras a la par, ¿sí? Eso también me dejó una imagen muy linda, Mari, ¿sí? Esta cuestión de que no haya una directora y codirectora, sino dos directoras, eso ya fue algo que me movilizó de partida, chicas, aprovecho la oportunidad para decírselos. Nada,
adoro haber trabajado con ustedes, ¿sí? Así que si la salud me lo permite y sigo investigando, nos volveremos a ver seguramente. Un beso enorme para ustedes. Y infinitas gracias al jurado, ¿sí? Que leyeron hasta el último detalle, que me llegaron al corazón con sus devoluciones. María José, por encontrar detalles ahí que pude corregir ahora, a tiempo, porque si me daba cuenta después de publicarla, me iba a sentir incómoda. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo, por organizar todo este evento. Bueno, Andrea también y Alejandro que estuvieron presentes en la reunión. Gracias a todos. Les mando un beso enorme. Bueno, un aplauso de cierre, ahora sí. Un aplauso para Laura. Para ustedes también. Yo te quería felicitar también, Laura, y agradecer especialmente a Miriam, a María José y a Ricardo, porque bueno, todo el trabajo, obviamente, que también a María Marta y a Silvina, porque te acompañaron. Este es un trabajo sin duda conjunto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias en nombre de la universidad y del Departamento de Economía. Muchas gracias, Andrea. Ahora vamos a detener la grabación en este momento. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a dar lectura al acta de defensa elaborada por el jurado. Acta. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 25 días del mes de junio del año 2021, se constituye por videoconferencia el jurado integrado por los docentes, doctora Miriam Edith Vergés, doctora María José Lopetegui y licenciado Ricardo Raúl Gutiérrez, designados para entender en la defensa de tesis sobre implementación estratégica para la educación superior técnica en instituciones dependientes de universidades nacionales, caso de estudio Tecnicatura Superior en Computación, dependiente de la Universidad Nacional del Sur, elaborada por la licenciada Laura Silvina Quez, DNI 23405-322, para optar al grado académico de Magíster en Políticas y Estrategias. Participan de la defensa en representación del Departamento de Economía, la directora decana, doctora Andrea Castellano, y el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Pablo Daniel Monterrubianesi. Habiendo escuchado la exposición por parte de la postulante, se deja establecido lo siguiente. A. Originalidad del trabajo presentado. Aborda un problema actual, recoge la información histórica y vislumbra las posibles estrategias que podrían brindar una solución. B. Profundidad de la investigación realizada. La investigación es muy completa, ya que no solo analiza la perspectiva de los actores involucrados, sino también la legislación vigente y la evolución de la discusión universitaria sobre la problemática. C. Metodología del trabajo adoptada y aplicada. El marco metodológico es muy claro y resulta apropiado del tema. Está clave la claridad con la que la tesista presenta el tratamiento del tema. Las fuentes de información evidencian una búsqueda exhaustiva de gran profundidad. D. Conclusiones alcanzadas. El trabajo presenta una buena síntesis del estado actual de la situación y de posibles estrategias futuras con perspectiva crítica y visión del contexto político en que se circunscribe. Dictamen final. El jurado considera el trabajo presentado sobresaliente, calificándolo con 10 puntos. Firman doctora Miriam Edith Vergés, doctora María José Lopetegui, licenciado Ricardo Raúl Gutiérrez. Así que bueno, Laura, muchas felicitaciones, y a Silvina y a Mari también. Laura. Y un nuevo aplauso. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. El aplauso es para ustedes por acompañarme. Y con esto damos por finalizado el acto de defensa oral y pública.